Con respecto a las personas jurídicas, pues se sigue con muchas de las modificaciones, tal vez es donde encontramos mayor modificación. La tarifa sigue siendo la propuesta por el gobierno del 35%, pero además se establecen algunas otras consideraciones que van a impactar de una manera absolutamente dura la economía. Al hablar de que las instituciones financieras, las entidades aseguradoras, reaseguradoras, las sociedades comisionistas de bolsa, las sociedades agroindustriales y los otros commodities y los proveedores de infraestructura del mercado de valores deben liquidar 5 puntos adicionales del impuesto sobre la renta y complementario durante los años 2023 a 2027, y siendo entonces en este caso el impuesto total el 40%, una tarifa que definitivamente es la más alta de América Latina. Estos puntos adicionales solamente son aplicables a aquellas personas jurídicas que tengan una renta gravable superior a 120.000 UDTs. Por supuesto, esto le da algún tipo de dimensión porque está refiriéndose a las grandes empresas. Pero igualmente, las sociedades nacionales y sus asimiladas, y esto es bien importante, los establecimientos permanentes de entidades del exterior, las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia que perciban ingresos por alguna de las siguientes actividades económicas distintas a las involucradas en la producción de minerales en transición deberán liquidar puntos adicionales al impuesto de renta y complementario. Y aquí pues nos queda la incógnita porque se está hablando de puntos en genérico, y en las actividades económicas que hoy se están incluyendo con puntos adicionales está la extracción de hulla, de carbón líquido, de petróleo crudo, de gas natural, de minerales de hierro, de uranio, de torio, extracción de oro y otros minerales, la extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso, la extracción para uso industrial de caliza, caolín y ventolitas, la extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas. Los puntos adicionales de que trata el presente parágrafo se señalan, se definen y dice que para el año 2023 se adicionan 10 puntos porcentuales sobre la tarifa general. Para el año 2024 se adicionan 7.5 y para el año 2025 se adicionan 5 puntos. Es un elemento importante en el crecimiento de la tributación. Pero también hay otros puntos que vale la pena señalar. Los contribuyentes, dice en las adiciones de esta ponencia, los contribuyentes cuya actividad económica principal sea la generación de energía eléctrica a través de recursos hídricos, deberán liquidar 3 puntos adicionales al impuesto de renta y complementarios de los años 2023 al año 2026, siendo el total de la tarifa el 38%. Diría que dentro de los puntos ventajosos, las sociedades nacionales y asimiladas, los establecimientos permanentes, las personas jurídicas extranjeras con residencia o sin residencia tendrán una tarifa del 15% sobre los ingresos percibidos en la prestación de servicios hoteleros, de parques temáticos, de ecoturismo, agroturismo, por el término de 10 años. Nótese que en la anterior propuesta se hablaba de la eliminación y hoy la mayoría de estas entidades tienen el 9% de tarifa. Se discute que por seguridad jurídica y por seguridad jurídica sobre todo debería mantenerse hasta que cumplan los años de permanencia o de uso de las prerrogativas los hoteles en todas sus dimensiones que tienen aprobado este procedimiento y esta tarifa antes de la presente reforma. Ahí habrá una discusión de constitucionalidad y de aplicación de la ley en el tiempo bastante interesante. Igualmente, tal vez uno de los puntos de más alta controversia que se mantiene en la reforma tiene que ver con la tarifa para usuarios de zona franca, porque la tarifa que se está estableciendo o se quiere mantener es del 20%, sin embargo, se establece que las entidades ubicadas en la zona franca, o sea, los usuarios industriales de bienes y servicios, para poder utilizar y aplicar la tarifa del 20%, tienen fundamentalmente que ejercer una actividad
de internacionalización de la economía con unos umbrales que se establecen para cada uno de los años del 40%, del 30%, es decir, deben aumentar la oferta exportable, en este caso en el 60% o en el 70% o en el 80% a partir del año favorable 2026. Esta discusión ha sido una discusión bastante acalorada, fuerte y no sin argumentos, pues de hecho lo que las zonas francas estaban proponiendo era que se hiciera toda una aproximación técnica a las exportaciones, que al gobierno se le diera la atribución de negociar con el sector de zonas francas para saber exactamente cuál podría ser ese umbral de exportaciones que poco a poco se fuera dando en la medida en que no se afectara de forma definitiva a las zonas francas. Hoy los comunicados advierten el durísimo impacto que puede aparecer en materia de zonas francas específicamente. Igualmente, el límite de beneficios y estímulos para las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes y las personas jurídicas se señalan en la norma y se habla de que el valor de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, las deducciones especiales, las rentas exentas y los descuentos tributarios previstos en la ley que se propone llevar no podrán exceder del 5%. Esto supone igualmente una reducción importante de los beneficios, cosa que se había venido discutiendo incluso desde el momento en que la Comisión de Beneficios Tributarios lo señaló, y tenemos acá en números algunas posibilidades de poder referirnos. Pues en primer lugar, con respecto a la zona franca, pues el tema es demoledormente claro. La tasa real de tributación promedio de las zonas francas, que era del 18%, hoy pasa al 35%, y con respecto a la eliminación del descuento tributario, que hoy se convierte en una deducción del 50%, pues igualmente genera para las empresas que utilizaban este respectivo forma de pago, que era el descuento tributario, un incremento por lo menos en un punto en la tributación real. Sin embargo, igualmente tenemos que ver que en el tema de las regalías, la discusión al respecto de que si son deducibles y no, y aquí se toma partido porque no podrán ser deducibles, pues genera hoy tal vez uno de los crecimientos más importantes en la tasa real de tributación, del 34% al 53%. Los demás beneficios con su límite, pues ¿qué es lo que están haciendo? Que la tasa real de tributación, que en el país según la OCDE podía estar cercana al 15% y que depende de algunos esquemas podía pensarse que podía ser incluso el 12%, pasa a ser del 35% del 35 y 36% en la reforma, es decir, que la tarifa general del 35 pues lleva la tributación a la mayoría de las personas jurídicas en Colombia. Ese es un elemento que suena bastante importante, pues obviamente lo que significa es un crecimiento real de la tributación.